Soy Jaime de Cooperanatura, un proyecto de la Entreverá. Y hoy vamos a hablar y vamos a hacer un pan sencillo. ¿Vale? Entonces os voy a explicar los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar agua, en este caso 160 gramos. Vamos a utilizar 300 gramos de harina blanca, 5 gramos de sal o una cucharada sopera rasa y 3 gramos de levadura seca. Si comprásemos levadura fresca, como nos venden en algunas superficies, utilizaríamos el triple del peso, en este caso 9 gramos. ¿Vale? Vamos a utilizar para hacer el pan, aparte de una mesa y nuestras manos para amasar, necesitaremos un bol y en este caso yo utilizo una rasqueta de panadero, pero cualquier utensilio que nos sirva para mezclar y para recoger bien la masa del bol nos puede servir. Y ahora vais a ver cómo es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes dentro del bol. Introducimos primero la harina, la mezclamos con la levadura y añadimos el agua. Y ahora vamos a mezclar bien con la rasqueta. Mezclamos para que se vaya incorporando. La sal la dejamos al final porque el exceso de sal o la sal en contacto con la levadura puede matar lo que son las bacterias de la levadura. Entonces el pan nos subirá mucho menos de lo que pretendemos. Vale, simplemente buscamos que se mezcle. Es ahora cuando le añadimos la sal y seguimos mezclando un poco. Como veis, se queda pegado, pero bueno, esto no es otra cosa que masa, entonces no hay problema. Y ahora vendría la parte del amasado. Os voy a explicar, vamos a realizar un amasado francés. Es una técnica de amasado en la cual utilizamos o necesitamos mucho menos tiempo de amasado. El amasado tradicional, que lo habréis visto, bueno, a la gente que, pues vuestras madres, padres, abuelas o abuelos, cuando veis que hacen masas, al final consiste en, con la parte de la palma de la mano, ir arrastrando lo que es la masa. ¿Qué conseguimos con el amasado? Con el amasado lo que conseguimos es que se incorporen todos los ingredientes, añadir calor, puesto que lo estamos amasando, que va a ayudar a la fermentación, y con ese trabajo también el gluten, que es la parte del pan, que es una proteína del pan, que lo que hace es que pueda fermentar mejor la levadura, se desarrolle. ¿Vale? Entonces, el amasado tradicional, exacto, sería este. El amasado tradicional más o menos necesita unos 15 minutos de amasado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Os voy a enseñar la técnica de amasado francés. Esta técnica lo que hace es que necesitemos bastante menos tiempo, alrededor de 6-7 minutos. Esta técnica consiste en que dejamos la masa encima de la mesa y la vamos a utilizar, en vez de toda la palma como hemos utilizado antes, vamos a utilizar 2 dedos de cada mano. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, golpeamos la masa, la cubrimos con ella misma y volvemos a repetir el proceso. Lo cogemos de aquí, golpeamos y cubrimos. Y así, tranquilamente, vamos amasando. Si veis que en algún momento hay trozos de masa que se nos quedan pegados, esparcidos por la mesa, como la mesa evidentemente está limpia, podemos recogerlo con la masa y seguimos amasando. Si al recogerlo veis que eso os queda pegado, no os preocupéis, según vayamos amasando encima de toda la masa pegada, la masa se va a ir incorporando y va perdiendo esa textura pegajosa.
Si os fijáis, la parte de la arriba de la masa está agrietada. Según vayamos amasando, también se va a empezar a hacer más elástica la masa y por lo tanto va a ser más lisa. Lo vais a ir viendo a medida que vayamos trabajando la masa. Si os dais cuenta, la masa cada vez es más lisa. Todavía nos queda un poco de amasado, pero ya no está tan agrietada como antes y ha dejado de ser pegajosa. Si en algún momento dado del amasado veis que la masa empieza a ponerse muy dura, necesita un poco de reposo, porque depende de la harina, empieza a coger más tensión la masa. Si veis eso, que está muy dura, reposáis 5 minutillos y volvemos a seguir. Cada vez está más lisa la masa. Eso significa que cada vez nos queda menos amasado. Vale, el momento en que vemos que amasamos, o sea, que metemos el dedo en la masa y la masa vuelve un poco a su forma, no se queda lo que es el dedo marcado, eso significa que nuestra masa ya está, y si no está, está a punto. Podemos darle unas vueltas más para asegurarnos. Y la dejamos reposar. ¿Veis? Que está mucho más lisa. Ahora dejaríamos reposar un poco la masa antes de seguir trabajando para que pierda fuerza. Pues una vez que hemos amasado, hemos dejado reposar la masa entre 2 y 5 minutos para que pierda un poco de fuerza y de tensión. Entonces, si no sabemos muy bien si está amasada nuestra masa, hay un truco muy bueno, que es cogemos un trocillo de masa, nos mojamos las manos de harina y lo que vamos a hacer es cuidadosamente vamos a estirar este trozo de masa. Vamos a estirarlo sin que se rompa. Y no sé si se verá bien, si lo ponemos al trasluz, eso. Se ve una capa fina, no se rompe, se puede estirar. Esto se llama tela de camisa. Esto significa que nuestra masa ya está hecha. Entonces, en este caso, volvemos a dejar el trocillo de masa en la masa, que ha sido simplemente para hacer la prueba. Ahora, una vez que nuestra masa está hecha, ¿qué necesitamos? Necesitamos que fermente. Este tipo de pan va a ser un tipo de pan estilo payés. Es decir, no le vamos a dar más forma que la propia que va a coger en el molde. Para ello vamos a utilizar o un banetón, que así se llama, o un molde de este estilo, que al fin y al cabo es un barreño. El banetón es un barreño que está hecho de madera o de mimbre, el cual le pondríamos harinas para que no se pegara e introducimos la masa y lo dejamos fermentar. Lo trataríamos con un trapo para que no pierda humedad y listo. Ahora, como supongo que no tendréis banetones en casa, lo que vamos a utilizar es un cuenco que podemos tener todo el mundo. Aquí lo importante o lo aconsejable sería utilizar un paño blanco sin teñir, de algodón o de lino, el cual lo vamos a enharinar, lo vamos a colocar en el molde y vamos a poner la masa encima. ¿Para qué? Para que mientras fermenta este paño la envuelva y luego nos sea más fácil de desmoldar, porque si lo dejamos directamente aquí durante el tiempo de fermentación se va a pegar a las paredes. Cuando queramos darle la vuelta no se va a poder dar la vuelta. Si queréis utilizar un paño es muy importante que sea un paño que ha sido lavado con un jabón neutro de olor, porque si no se lo vamos a dar a la masa, se lo vamos a aportar a la masa, y que tampoco hayamos utilizado ningún tipo de suavizante por esto mismo, porque al final son productos que vienen con aromas añadidos que podemos meter en la masa y no lo queremos. ¿Qué pasa si no tenemos un paño o no queremos utilizar un paño? Pues vamos a utilizar, que esto supongo que lo tendremos todo el mundo, film transparente. Como hemos dicho, el objetivo de utilizar esto es que la masa no se nos pegue en el barreño y se puede desmoldar. Entonces, cogemos un trozo de film, lo aplastamos y añadimos un poco de harina. Esta harina nos va a facilitar que no se moje, que no se pegue el pan. Cogemos la masa de pan, le damos la vuelta, la colocamos aquí y podemos filmarla.
¿Para qué la tapamos? La tapamos porque la fermentación es un proceso en el cual las bacterias de la levadura, bueno, las levaduras, se comen el almidón y el gluten del pan. Esto hace que la digestión genere gas y lo que nos hace es que nos vaya a subir la masa. Si para esta reacción es muy necesaria la humedad, tanto la humedad de dentro de la masa como la de fuera, porque al aumentar el volumen, si la mantenemos en un ambiente seco, se nos va a resquebrajar. Y luego también el calor. El calor que le hemos aportado simplemente nosotros con las manos al amasar. No utilicéis agua caliente, porque el agua caliente puede o hacer que fermente mucho más rápido, eso le va a dar unos tonos ácidos que no son muy agradables, o lo que también puede hacer es que depende de la temperatura del agua nos mate las levaduras. Entonces siempre utilizaremos agua fría y el calor se lo vamos a dar durante los minutos de amasado con nuestras propias manos. Y aquí, en lo que es el molde, lo que haremos es reposar entre media hora y una hora, dependerá mucho de la temperatura ambiente, pero vamos, básicamente tiene que entre doblar y triplicar el tamaño. Ahora, cuando lo dejemos reposar, vais a ver cómo queda. Una vez que ha fermentado, podemos ver que la masa tiene muchísimo más volumen. Ahora lo que vamos a hacer es hornear. Para hornear necesitamos tener el horno precalentado. Lo vamos a precalentar a unos 250 grados. Introduciremos el pan. Le vamos a añadir agua al horno para que cree vapor que nos ayude a hacer la corteza. Y ya cerraremos y bajaremos a 220 grados aproximadamente. Y dejaremos hornear a 220 grados unos 20-23 minutos. Como os dije, ahora a la hora de desmoldar, si no le hubiéramos puesto el paño o en este caso el film, se nos quedaría pegado. Aquí es bastante probable que se haya pegado en el film. Lo bueno es que vamos a poder volcarlo dentro del papel de horno. Podéis hacerlo directamente sobre la bandeja del horno. Nosotros utilizamos papel para que luego sea mucho más fácil el desmoldado. Y ahora veréis que seguramente se haya quedado un poco pegado algunas zonas en el papel. Esto no os preocupéis, con la misma rasqueta o el mismo instrumento que teníamos antes, lo ayudamos. Vale, a este tipo de pan no le vamos a hacer ningún corte. Si tiene que romper, la masa romperá por donde sea. Entonces, teniendo el horno ya precalentado, introducimos en el horno, añadimos un poquillo de agua al fondo, que cree vapor, y ya lo tendremos listo en unos 20-23 minutos. Bueno, pues ya han pasado los minutos necesarios y sacamos el pan del horno. Siempre protegidos, puesto que la bandeja estará bastante caliente. Este es el pan que nos ha quedado. Ahora, cuando repose un poco, lo partiremos y ya lo probaremos. Como comamos el pan muy caliente, aunque está muy bueno, nos puede sentar mal. Entonces siempre que repose un poquillo antes de cortarlo y de catarlo. Pues ya hemos dejado reposar el pan un poco para poder cortarlo bien. Y como podéis ver, es un pan bastante esponjoso. Si queréis, como truco, mientras estéis amasando, podéis añadir especias, como por ejemplo orégano o pimentón, o añadirle a la masa trozos de aceituna, trozos de tomate seco, y así nos quedará un pan pues con otro sabor y con otra gracia. Aunque de verdad, este pan tampoco necesita mucho más. Buenísimo.